Esta comisión, esta ponencia del Senado, en sus conclusiones, dice que es la formalización del protocolo familiar, ¿no? Un instrumento imprescindible para garantizar la sucesión en la empresa familiar. Yo creo que es imprescindible, pero como cualquier otra actividad importante de la empresa, una gran inversión, la salida, ¿no?, a mercados exteriores, la sucesión es quizás lo más importante, porque es un cambio en la gestión y en la propiedad. ¿Cómo puede dejarse eso al azar? Es que como un empresario tiene que plantearse que un hecho que es lo más importante probablemente después del inicio en la vida de la empresa, ¿cómo puede dejarse al azar? Entonces creemos que el protocolo tiene que recoger este marco y esa planificación. Por eso creemos que es una de las cosas que hay que aprender, mentalizar. No es el fin, sino un medio más, pero es un medio muy importante para tener previsto, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, hoy no es la fiscalidad un problema, hoy el problema es que se tenga prevista adecuadamente y se haga de forma paulatina la incorporación de los nuevos gestores. Y algo muy importante que también se tiene que prever en ese protocolo es aprender a ser socios sin necesidad de que la empresa tenga que desaparecer porque no siga la siguiente generación, ¿no? ¿Una recomendación por ahora lo del protocolo familiar o el nuevo estatuto recogerá alguna obligatoriedad para las empresas familiares a la hora de formalizar un protocolo familiar? Que el camino no es la obligatoriedad, el camino es la información, el debate. Se está haciendo mucho, está avanzando mucho en los últimos tiempos hasta que se llega al convencimiento de que esto hay que hacerlo. Entre otras cosas, porque hay tantas diferencias y son tan peculiares las empresas, precisamente por ser familiares, cada familia es distinta, cada empresa familiar es doblemente distinta, que tiene que dejarse a que cada uno elija el momento y lo haga. Pero creo que al final se hará. Tardaremos un poco más o menos, pero se irá divulgando el protocolo. Hacemos ahora una breve pausa y continuamos enseguida con el coloquio. Hablamos hoy de la empresa familiar aquí en Finanzas Personales. Hasta ahora mismo. Hablamos de la problemática en la empresa familiar, lo hacemos con Damián Caneda Morales, el secretario segundo del Senado y coordinador de la ponencia de estudio para la problemática de la empresa familiar del Senado. También un día más con nosotros Antonio Sánchez Crespo, socio director del estudio jurídico Les Consult. Antes de la pausa también hablábamos de la necesidad de preparar la sucesión, pues viendo los problemas, la problemática que tiene la empresa familiar a la hora de pasar la gestión y la propiedad de generación en generación, algo que hay que hacer en vida, ¿no? Sí. El fundador tiene una autoridad moral indudable, que hay que utilizarla también, como que para liderar otras cuestiones importantes para esta. Y luego porque si es el heredero es un familiar, se va a hacer, y además de la propiedad va a heredar la gestión. No hay que olvidar que al igual que el fundador de una empresa, su madurez la va cogiendo poco a poco porque va tomando decisiones cruciales y sufre, digamos, ese estrés que te anima, ese deseo, al que va a seguir tiene que aprenderlo también. Entonces es fundamental que de alguna manera vaya asumiendo responsabilidades paulatinamente y de golpe reciba una empresa de cierto tamaño sin antes haber pasado por esas pequeñas decisiones día a día que tiene que ir tomando un director, ¿no? Sí, algo que sin duda ayuda es el protocolo familiar, pero también supongo, Antonio, que harán falta medidas legales, ¿no?, que puedan facilitar esta sucesión. Bien, hoy en día, como antes apuntábamos, las medidas legales que hay adoptadas en España son, desde el punto de vista de la fiscalidad, que como antes se apuntaba, no debería suponer ningún problema para cualquier empresario que planifique ese cambio generacional. Lo que hace falta es, yo creo, es profundizar un poco más en otros aspectos de tipo mercantil, de las cuestiones civiles, que son también muy importantes de cara al proceso de sucesión. Y ahí hay que confiar en un primer paso que parece ser que se va a dar con esa ponencia, con esa comisión, mixta que hay entre Economía y Justicia, que tomando entre otras cosas en consideración son las conclusiones de la ponencia del Senado, que están elaborando, no parece que sea un estatuto, pero por lo menos ciertas medidas de carácter legal que evidentemente van a ayudar. Primero, que para mí lo importante es que se hable de empresa familiar, ya que el empresario sea consciente y se mentalice y se sensibilice de que hay un régimen especial que tiene, o hay una situación especial que tiene que acometer, y que además van a ayudar también a que esas empresas familiares, ese cambio generacional se plantee en mejores condiciones
desde el punto de vista puramente jurídico o legal. Damián, antes de hablar del nuevo estatuto jurídico de la empresa familiar, quisiera que nos resumiera un poco cuáles han sido esas conclusiones, ¿no?, que ha sacado la comisión. Sí, pues una de las conclusiones... Ya hemos mencionado el protocolo familiar, la necesidad... Bueno, básicamente son 4. Yo creo que la necesidad de información era la más importante, el tener desde un libro blanco a una campaña para que se divulgue lo que hay, porque hay muchas cosas ya que benefician y ayudan a la empresa familiar que no se conocen. Entonces las empresas que no utilizan asesores externos que hayan muy cerrado en su día a día, pues pueden encontrarse con que muchas de las cuestiones que piden, y nos pasa con mucha frecuencia, ya están en vigor, ¿no? Entonces pueden utilizarles, esa era la más importante. Otro bloque viene todo dentro del protocolo, el planificar la sucesión y también el código interno de la empresa. Es muy importante en una empresa familiar no solo la sucesión, sino cómo se incorporan las sucesivas generaciones, con qué salario, en fin, qué criterios se siguen para ser directivo o no. Hay una serie de cosas, o el consejo de familia para los principios éticos de la empresa, o sea, todo esto que estaría dentro del o alrededor del protocolo. Luego un sistema de resolución de conflictos, porque pese al protocolo puede haber conflictos. Entonces una de las conclusiones era que hubiera un sistema de mediación, de arbitraje en estos casos, que no se recurriera siempre al sistema judicial por la lentitud que puede hacer daño, ¿no? Y dentro de la reforma, pues lo que se ha dicho, hay que hacer pocas reformas legislativas, pocas, porque se han hecho ya muchas sucesivamente y conforman un paquete que ayuda. Quizás dentro del derecho civil, a la hora de la sucesión, facilitar un poco, en el caso de los divorcios, por ejemplo, que no tenga que pagarlo la empresa, sino que haya una forma donde se pueda compensar económicamente sin que tenga que ser con el daño financiero a esta empresa. Igual pasa en las sucesiones, que si hay uno de los herederos que está vinculado a la empresa, que se facilite que la continuidad vaya por esa vía, por la gestión, de forma que se pueda compensar, porque tiene de sus derechos evidentemente económicos, pero no tampoco haciendo daño financiero a la empresa. Esas son las dos cosas que se están estudiando dentro de esta... Pero la empresa familiar necesita un marco jurídico especial. Independiente no. Nosotros una de las conclusiones que hemos llegado, y además con consenso, es que necesita unas normas específicas. ¿Cuándo entrará en vigor? Intentamos que a final de año para que al principio del año que viene. Pero digo que al ser tantas, al ser el 65% de las empresas, el tener algo específico parece que no es el camino, ¿no? Porque sería casi lo general. Entonces, al igual que se hizo la exención de sucesiones de este 95%, o la exención en el impuesto de patrimonio, que van expresamente a las familiares, hay una justificación, pues se pueden ir haciendo normativas que dentro de la general vayan vinculadas a la empresa familiar y lo facilite. Y estas son las conclusiones y las recomendaciones que hemos hecho al Gobierno y que se están estudiando para ponerlas en vigor para el año que viene. Bueno, Antonio, vamos a explicar un poco más en profundidad cómo se realiza el traspaso de poder en la gestión de una empresa familiar, es decir, la sucesión. Bien, la sucesión... es claro que la sucesión no es algo que hay que, como antes apuntamos, que hay que improvisar. Es claro que hay un objetivo fundamental, que es formar un empresario o un líder para que en el futuro se haga cargo de la empresa, y parece evidente que un líder o un empresario no se crea, no se forma ni en 2 meses ni en 2 años. Es un proceso que debe llevar normalmente unos cuantos años. Eso desde el punto de vista de la gestión. Desde el punto de vista de la propiedad hay un tema muy importante que tiene que plantearse el empresario, y es lo que quizás sea lo que haga más dura su decisión, y es que debe compaginar su condición de padre con la condición de empresario. Porque es evidente que como padre lo que va a tener va a ser un trato igual para sus hijos, porque en principio sus hijos son todos suyos y su cariño hacia ellos debe ser el mismo, pero en cambio puede ocurrir que un planteamiento igualitario no sea el mejor planteamiento para la empresa. Por lo tanto, ahí tiene también, en ese proceso, tiene que hacerse los planteamientos y tomar una decisión en la que de alguna manera todos los hijos, todos los herederos estén también conformes, para evitar que haya problemas y, como decía antes, para conseguir que la empresa tenga el tratamiento que debe tener y de futuro no tenga más que los problemas que deben corresponder y no los que puedan ser añadidos porque ese proceso de sucesión se haya improvisado, no se haya hecho y al final la empresa pague las consecuencias. También apuntaba que el nuevo marco jurídico o marco legal para la empresa familiar también intentaba ayudar en la resolución de los conflictos que se dan dentro de la empresa familiar. ¿Cuáles son esos conflictos? ¿Cuáles son los más habituales? Es que conflictos puede haber en una empresa familiar todos los humanos. Cada empresa familiar es un mundo, ¿no? Efectivamente, es que cualquier tipo por ejemplo, distinta valoración personal. Decía, hay un padre que para el cual todos los hijos como padre son iguales.
En cambio puede tener uno unas capacidades de gestión maravillosas y otros no. El que se perciba esto por los protagonistas pues puede generar o no se perciba un conflicto importante, ¿no? El hecho de que contraigan matrimonio y quieran incorporar a sus respectivos cónyuges a la empresa o no. O sea, hay una serie de conflictos. Si hay que dividir, pues bueno, la valoración de las empresas o qué parte de la empresa es dividible una empresa. Hay empresas que sí pueden hacerse áreas distintas y otras que no. A veces el fundador no quiere dejar la dirección de la empresa, ¿no? Se aferra al Yo poder. diría que no es, lamentablemente es bastante frecuente, el que de alguna manera el fundador que está acostumbrado, que es el que ha creado la empresa, que tiene mucho mérito, porque partiendo muchas veces, la mayoría de las veces de cero, ha sido capaz de crear y conseguir una empresa, se resiste a retirarse porque cree que como hace las cosas no lo hace nadie. Y es uno de los principales problemas, porque si no se está pensando en retirarse, no está pensando en formar un sucesor. Y al final se monta una especie de círculo vicioso que es muy difícil de romper. De todos modos, Antonio, yo creo que hay unos términos como en casi todos medios, porque a mí que un fundador quiera morirse con las botas puestas como un artista me parece muy bien. O sea, el problema está en si sabe durante un tiempo ir haciendo delegación de funciones y asumiendo otros papeles. A lo mejor el consejero delegado es otro que ya está preparado para la sucesión, como pasa en una empresa no familiar. Hay un presidente, hay un consejero delegado, hay un consejo, cada uno es director de un área. Si esto se ha hecho en la familia y tienen esa formación, el cambio no se nota apenas. Esto es lo que tiene que prepararse. Evidentemente se ha ido cediendo poder, Claro, para entenderlo, claro, evidentemente no, porque puede retirarse, dar un para atrás y ceder su puesto a otro. Eso está claro. Ya muy brevemente, lo que se estudia del buen gobierno de las empresas, con todos estos escándalos que está habiendo, ¿también se podría aplicar a las empresas familiares? Por supuesto, las empresas familiares primero son empresas y luego familiares. Tienen los mismos problemas que tiene el resto de las empresas. Lo que ocurre es que nosotros creemos que la empresa familiar, precisamente por trasladar los valores de la familia a la empresa, tiene ya implícito muchas cosas del buen gobierno de la empresa. Damián Caneda Morales, secretario segundo del Senado, Antonio Sánchez Crespo, director del estudio jurídico Lesconsul, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, hacemos ahora una breve pausa y volvemos enseguida con más cosas aquí en Finanzas Personales. Dentro de 5 minutos hablaremos de previsión social y planes de pensiones. Les espero.